Quizá muchos de ustedes han escuchado hablar de la criptozoología o los seres críptidos, aquellos que recordamos por ser partícipes de múltiples mitologías, leyendas e historias de personas que han tenido encuentros cercanos con estos seres. La criptozoología es una de las tantas ramas de la ciencia, pero tan polémica, que ha sido calificada como una pseudociencia por algunos científicos, o incluso ha llegado a ser considerada como una farsa por la biología y la zoología. En resumen, la criptozoología es el estudio de criaturas o animales de origen desconocido u ocultos, los cuales no existen para el mundo científico por la escasa evidencia de que existan, a pesar de los incontables registros fotográficos, videos y relatos relacionados con estas criaturas. Algunos de los críptidos más famosos son el Yeti, el Bigfoot, el monstruo del lago Ness y el chupacabras. Así que, en este video, hablaremos de algunos de estos seres, adentrándonos en las profundidades de lo desconocido. Relájate, trae tus palomitas y apaga las luces, porque estás a punto de conocer el misterio, la locura, el terror y la tragedia que se esconden en nuestro orbe infausto. Existe una gran cantidad de críptidos, de los cuales cuya evidencia se ha registrado a lo largo de los años. Críptidos terrestres, alados e incluso acuáticos. En la categoría de los terrestres podremos encontrarnos con algunos que tienen propiedades similares a animales conocidos, como el chupacabras, del cual se dice tener similitud con los canguros al estar de pie, pero otros dicen que parece tener rasgos de una extraña raza de perro salvaje. Es necesario mencionar que algunas de estas criaturas suelen tener diversas descripciones, ya que los avistamientos registrados le han dado la vuelta al mundo durante siglos, por lo que la apariencia de algunos a veces varía dependiendo de la región. Ahora bien, en los críptidos terrestres también se encuentran aquellos que parecen tener forma humana, conocidos comúnmente como críptidos humanoides. Esta categoría también cuenta con una extensa lista de intrigantes criaturas en las que podemos encontrar a pie grande, el bombero, el yeti o el wendigo, entre muchos otros. En los críptidos acuáticos se encuentra el kraken, el enorme e imponente monstruo marino que se esconde en las profundidades del océano. También podemos encontrar al famoso monstruo del lago Ness, o mejor conocido como Nessie. En los críptidos alados tenemos al demonio de Jersey, aquel que dicen que nació siendo un niño normal, pero que con el tiempo fue desarrollando pezuñas, cabeza de caballo, alas de murciélago y una cola bifurcada. Uno de los más famosos, controversiales y enigmáticos es aquel que es conocido como el heraldo de desgracia y muerte, el hombre polilla o el Mothman, un ser humanoide de enorme estatura, con un aspecto similar al de una gigantesca polilla o un búho, con unos enormes ojos rojos y una oscura forma. Sin duda, hay una gran variedad de criaturas asombrosas y desconocidas, algunas que físicamente dejan a más de uno con la piel de gallina. Ahora, hablemos profundamente de una en específico, una que habita en los bosques más fríos de nuestro mundo y que es conocida por su terrorífica apariencia e insaciable apetito por la carne humana. El Wendigo. Esta inquietante criatura, de tamaño descomunal, de aspecto calavérico y poseedora de cornamenta similar a la de un ciervo, es perteneciente al folclore de los algonquinos, los cuales fueron individuos de numerosas tribus que se extendían por Canadá y los Estados Unidos, los Ojibwa, los Saulteaux, los Naskapi, los Cree y los Innu. Al ser tanta la variedad de pueblos que creían en esta criatura, existen diversas leyendas y mitos que relatan el oscuro origen de este ser,
Aunque es común que las descripciones del Wendigo varíen en cuestión a su apariencia, todas estas culturas describían a los Wendigos como seres sobrenaturales, malévolos, antropófagos y controladores de un enorme poder espiritual, teniendo una gran asociación con el invierno, el norte, el frío, el hambre y la inanición. Si alguien comete el acto de canibalismo, sea cual sea la razón, sin importar si es de vida o muerte, será poseído por el espíritu del Wendigo, convirtiéndose en uno lentamente, condenado por toda la eternidad. Esta es la leyenda más famosa, aunque también se dice que si matas a un Wendigo, inevitablemente te convertirás en uno también. Los algonquinos consideraban el canibalismo como un grave tabú, incluso si era para salvar la propia vida, pues en sus creencias era preferible el suicidio o la resignación a la muerte como solución al hambre extrema. Este relato o mensaje tenía la función de ser una advertencia o lección a aquellos que practicaran el canibalismo o se encontraran en una situación en la que pudiera ocurrir. En los tiempos más fríos y oscuros, cuando el ser humano se tornaba frágil por la escasez de recursos, con más facilidad podía enloquecer, pues la necesidad y el deseo más primitivo e infrenable hacían presencia en aquellos desesperados por la comida, devorando a aquel que estuviera a su lado, importándole muy poco si se tratara de su propio hermano o su propia madre, convirtiéndose así en seres sobrenaturales que pronto su fisionomía cambiaría para siempre. Estos encuentros con estas criaturas ocurrieron hace miles de años, pero hay casos más recientes de los cuales han sido nombrados como la famosa psicosis de Wendigo. Este término refiere a una condición en la que el paciente desarrolla un deseo insaciable de comer carne humana. Lo que hace misteriosa esta condición es que incluso ocurre habiendo otras fuentes de alimentos disponibles, siendo así su primera opción el consumo feroz de carne humana. Ahora bien, uno de los casos más famosos de psicosis de Wendigo involucró a un hombre canadiense llamado Sweep Runner. Durante el invierno de 1878, el hombre y su familia se morían de hambre y, lamentablemente, su hijo mayor había muerto. A pesar de que a solo unos 40 kilómetros de distancia se encontraba la tienda de suministros de alimentos de emergencia en un puesto de Hudson's Bay Company, Sweep Runner masacró y comió a su esposa y a los otros 5 niños. Después de varios meses, una iglesia de las cercanías vio llegar a Sweep Runner, solo y totalmente desorientado. No respondía con claridad a las preguntas que se le hacía, pero cuando lo hizo, afirmó que su familia había muerto y que él era el único sobreviviente. De acuerdo con su historia, el invierno había sido más duro de lo que esperaba y no había podido encontrar comida. Todos sus seres queridos habían muerto por el hambre y él, siendo el único superviviente, había conseguido escapar del bosque antes de que fuera demasiado tarde. Los sacerdotes no estaban muy convencidos, por lo que llamaron a la policía, los cuales también sospecharon del hombre, quienes le ordenaron que los guiara hacia la cabina que había ocupado en el invierno. Al llegar al lugar, lo que vieron sus ojos fue una escena tan horrible que parecía sacada de una película de terror, pues los restos de los familiares del hombre estaban esparcidos por todos lados. Él confesó lo sucedido, pero defendía sus acciones, afirmando que no había sido él, sino el Wendigo, quien lo había poseído y había asesinado a toda su familia. Y así, Sweep Runner fue ejecutado por las autoridades de Fort Saskatchewan en la horca en diciembre de 1879. Este evento tan atroz ocurrió estando tan cerca de suministros y alimentos, prefiriendo así la carne de su propia familia. Se reveló que Sweep Runner no era un simple caso de canibalismo, sino, más bien, de un hombre que sufría la psicosis de Wendigo. Hubo casos similares a este en diferentes partes del mundo. Sin embargo, no han habido registros de Wendigos reales siendo avistados en las regiones de las que son provenientes. Los pocos registros presentan dudas de si se trataba de un Wendigo u otra cosa, pues también se dice que solo sus víctimas son capaces de conocer el verdadero poder y forma de estas criaturas. Los que sobreviven a ataques de los Wendigos generalmente terminan convirtiéndose en uno, ya sea por algún rasguño, una mordida o el simple hecho de haberlo visto, pues su espíritu
puede poseer cuerpos y hacer que poco a poco se convierta en una bestia igual de voraz. Como había mencionado anteriormente, las leyendas acerca del Wendigo son numerosas. En varias historias se habla de un cazador que se perdió en el bosque y que, por alimentarse con carne humana, fue condenado y se transformó en una bestia come humanos que ahora moraba en los oscuros y fríos bosques. A veces se le personifica como el viento danzante sobre las copas de los árboles o como un espíritu. En otras representa una criatura musgosa, habitante de profundos bosques, y otras como un terrible ser mitad bestia y mitad hombre. El Wendigo, de alguna extraña manera, llama a sus presas por sus nombres, y cuando éstas oyen su llamado y sin poder evitarlo, corren hacia las profundidades del bosque, perdiéndose así, para no volver a ser vistos nunca más. Una leyenda narra que el primer Wendigo fue un mortal traicionado por su amada, que para vengarse de ella, la asesina a sangre fría y devora su corazón. Sin embargo, en vez de saborear el calor de su venganza, el corazón se le congeló y lo convirtió en una bestia que comía corazones. La descripción detallada de un Wendigo es de aquel al que el hambre se le refleja en su aspecto, criaturas con aspecto humanoide que, según cuentan algunos, se trata de un ser con una forma muy delgada y pálida y un rostro demacrado, aterrador, como si de un cráneo de animal se tratase, dedos delgados y alargados en forma de garras con una estatura de 4 a 5 metros, unos prominentes cuernos similares a los de un ciervo, el cual no puede saciar nunca su hambre. Esto le sucede a aquellos humanos de mentalidad débil que caen ante el egoísmo, sucumbido con la codicia o simplemente con el descaro de comer carne humana. Una vez convertidos, se aíslan de su comunidad o bien simplemente desaparecen. Poseen una sorprendente agilidad y fuerza, pueden correr a gran velocidad y pueden moverse rápidamente entre los árboles, por los cuales son conocidos como el viento que corre sobre las copas de los árboles. Su clima favorito es sin duda el frío y los bosques oscuros. Además, el tamaño y apariencia del Wendigo varía según la cantidad de personas que haya consumido, pues mientras más coma, más grande, más letal y más empedernido. Si el video te gustó, no olvides darle like. Si no te has suscrito, te pido que lo hagas. Así me estarías motivando para traer más contenido como este. Espero que descansen infaustos y que tengan dulces sueños. Hasta pronto.